Vamos ahora con el problema 17. ¿Cómo estamos? ¿Estamos todos ya? ¿Estamos? Sí, buenísimo, Franco. Nela, sí. Ah, bien, 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 bueno. ¿Cómo estamos? Bien, bueno. Uy, tengo gato sentado en la batería. Qué complicado. Bueno. Vamos a leer el enunciado. 17. Que dice determinar la aceleración angular del cilindro. La velocidad de un bloque A de 450 newton de peso, sabiendo que parte del reposo y recorre 1,7 metros a lo largo del plano inclinado de 30 grados, con respecto a la horizontal. El coeficiente de rotación entre el bloque y el plano me da el mu estático y el mu dinámico. Considere que la polea B es un cilindro uniforme de 90 newton de peso y radio R de 30 centímetros. Fíjense que acá me están diciendo que es un cilindro uniforme. Con lo cual, ¿qué me quiere decir? Y bueno, esta información es para cuando... ¿Qué pasa, chicos? No se ve la presentación. Es que todavía no lo muestro. No se preocupen, estoy leyendo el enunciado nomás. Ah, bueno. No, está bien, tranquila, ahora que tengo leyendo, pero nada. Solamente estoy leyendo para que después no se enganchen a seguir mirando y prestar atención al enunciado. Decía que fíjense que el enunciado dice que es un cilindro uniforme. ¿A qué se refiere? Fíjense que en el problema anterior, que teníamos una rueda, nos daba el radio de giro baricéntrico. Acá en este caso no nos da el radio de giro baricéntrico, nos da el radio, ¿sí? Cuando me dice el radio R, es el radio, como está dibujado, que es el radio geométrico, podríamos decir, ¿sí? Para que sea el radio de giro baricéntrico me lo tienen que decir específicamente. Ahora sí lo tienen que ver. ¿Sí? Voy a empezar a completar esto. Este es el dibujo que tenemos, ¿sí? Que nos da el problema. Fíjense, lo primero que tenemos que hacer, como dije hace rato, es comprender el movimiento que tiene este sistema. Entonces, fíjense que si esto parte del reposo, hay dos opciones. Que esto baje, con lo cual, si esto baja, ¿cómo se va a mover el cilindro este? Y bueno, tiene que, como está en el sentido acá dibujado, en el sentido horario, ¿para qué? Para que esta cuerda suba, tienda y pueda bajar. ¿Se entiende? Esto, por ahí cuesta comprenderlo, pero tienen que hacerlo bien, porque si no es coherente, a ver, si ustedes dicen que este baja y que este se enrosca así, y si se enrosca así, fíjense, le va tomando cuerda a la polea, ¿sí? Y al tomarle cuerda, si esto va a ir bajando, le va a ir quitando cuerda y lo vas a subir a esto, porque la cuerda es inextensible. ¿Bien? Entonces, yo asigno que es este sentido. Y con lo cual, esto va a girar en sentido horario. Nuevamente, elijo trabajar con eje instantáneo de rotación. ¿Dónde lo fijo? Fíjense que acá. ¿Por qué? Es una situación semejante al problema 13. Porque tenemos esta cuerda
En el caso anterior, la cuerda estaba fija al piso. En este caso, ¿a quién está fija? Al techo. Con lo cual no tiene un movimiento. ¿Se entiende? En cambio, esta otra, sí está en movimiento con esto otro, con todo este sistema. ¿Sí? Que es lo que lo va a hacer subir o bajar, en definitiva. ¿Bien? ¿Claro está ahí? Sacamos los datos, tenemos el peso de A, que A es el bloque, parte del reposo, hay un desplazamiento, me dice, de 1,7 metros, el peso de B, que es el cilindro, y el radio del cilindro. Nuevamente, ¿qué hago? Y bueno, este cuerpo va a rotar y este cuerpo se va a trasladar, ¿sí? El cuerpo que rota, quiero mirar, algo. ¡Ay, chico! Gracias. Tenemos que activar el micrófono. Voy a actuar sobre los... Ahí está. Quiero activar el micrófono, ¿vale? Pero bueno, gracias, chicos. Ahora tarde que nunca. Estamos con el problema 17. Ahora tarde que nunca. A ver, Josefina, ¿qué me dice? Nada, ¿no entiendes? Pronto, si tiene un informe hace referencia a que se mueve a velocidad constante, no. No, Josefina. Cilindro uniforme se refiere a las dimensiones, a que su forma es pareja, es uniforme, en el sentido que su masa está distribuida de manera homogénea, ¿bien? A que no tiene una forma irregular, a eso se refiere. Y como lo dije recién, pero lo vuelvo a repetir con más razón ahora que lo estamos grabando, esa información me va a facilitar que cuando yo calcule el momento de inercia, ya lo vamos a ver más abajo, lo vamos a calcular como el de un cilindro. Bien, si no me dijeran esa información, me tendrían que dar el radio de giro baricéntrico, con lo cual, con el radio de giro baricéntrico, yo puedo obviar la forma que tenga mi cuerpo, ¿sí? Para eso, no confundan con velocidad, ¿sí? Se refiere netamente a la forma, que sea uniforme, que es homogénea, ¿bien? Bien. Decíamos, tenemos nuestro cilindro que es el que rota, dibujo las fuerzas que actúan. ¿Qué fuerzas tienen? Una tensión hacia la izquierda, que va a ser esta de acá, otra tensión que le llamo T2, que va a estar acá unida a mi pecho, y tengo su peso, que lo dibujamos desde el centro de masa. Fíjense, no lo he dicho, pero lo aclaro ahora que es muy importante, ya a partir de esta unidad, nuestros cuerpos cobran importancia sus dimensiones, ¿sí? Nosotros en todas las unidades anteriores, todos nuestros objetos en los problemas, que sea una persona, un auto, lo que sea, lo consideramos como una partícula, ¿bien? Y no teníamos en cuenta sus dimensiones. Ahora sí, con lo cual es muy importante dónde yo dibujo el peso. Ya que me dice, un cilindro mujer y demás, y si no lo dijera, lo asumimos que va a actuar desde el centro. ¿Por qué es importante ese dibujo? Y bueno, porque me importa a qué distancia va a estar en este caso el eje instantáneo para el cálculo de la torca, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahora las dimensiones y todo cobran importancia. Bien. Dicho esto de las fuerzas que actúan, es un cuerpo que rota, que vamos a plantear la sumatoria de torcas. Respecto de dónde, del eje instantáneo de rotación. Hacemos lo mismo que hicimos en el problema anterior. Si alguien tiene duda, me pregunta y lo vuelvo a explicar, no tengo problema. Pero por mientras lo voy diciendo de manera acá oral. Fíjense, para calcular la torca de esta tensión, la que está a la izquierda, dijimos que es R por F. R es la distancia que va desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Es decir, todo esto. Por eso he colocado 2R. Bien. Cuando yo hago la torca, debo colocar la mano hacia acá, ¿sí? Envolver con los dedos de esa fuerza, y fíjense que esa torca, ¿cómo va a ser? En sentido horario, o sea, va a ser a favor de mi rotación. Entonces, como es a favor, yo la considero positiva. ¿Bien? Vamos con la torca del peso. En nuestra posición va a ir desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. ¿Qué distancia es? R. ¿Sí? Un módulo de nuestra posición, R.
y tendría que con mi mano abrazar hacia abajo, con lo cual es contraria a mi sistema de giro. ¿Bien? Entonces va a ser negativa esa torca. ¿Sí? Además, ustedes lo piensan, el peso de este disco no me favorece a que rota hacia arriba. ¿Sí? Justamente me lo tira hacia abajo. ¿Bien? ¿A qué igual esta sumatoria? Al momento de inercia. Respecto al eje de la rotación por alfa. Hago una aclaración. En un problema en el que ustedes no aclaren respecto de qué están calculando la sumatoria de torca y el momento de inercia, puede llegar a ser que sea anulado el problema. En algunos casos, dependiendo la incoherencia de otras cosas, pero si no se les baja mucho puntaje, chicos. Porque si no, uno no sabe respecto de qué tengo que corregir y qué no. Fíjense, acá la tensión 2, ¿por qué no hace torca? Voy a minimizar porque alguien está escribiendo. ¿Están escuchando ahora? Reparte la página, sí, igual, ahí está, ¿está mejor, Gabriel? No sé por qué no me suenan los mensajes, ¿no? Si se escucha, aguarden un poco. Bien. Conectador auricular, igual. Sigamos, estábamos analizando. Yo le voy a configurar para que me suene el chat, porque si no, no los escucho cuando me escriben. Decía, es muy importante que definen respecto de qué es que están calculando la sumatoria de torcas y por ende el momento de inercia. Para esta situación, fíjense, la tensión 2 va a ejercer torca. Más allá de que acá no está escrita, obviamente, no ejerce torca, pero a ver si alguien podría decir por qué no. Ya lo hemos dicho antes. A ver, ¿por qué no va a ejercer torca la tensión 2? No aparece acá. ¿Por qué no tiene radio? Bien, bien, bien. Está en el punto de aplicación. Claro, porque no hay vector posición. ¿Sí? Vale 0. Y 0 por lo que sea va a ser 0. Entonces, por ese motivo es que no va a ejercer torca. Bien. Milagros, te corrijo más estrictamente, es vector posición. ¿Sí? O como dijeron ahí tus compañeros, alguien, porque está acá Matías, está en el punto de aplicación. O sea, el punto de aplicación de la fuerza está en el eje de giro. ¿Bien? Bueno, volvemos. De acá, ¿qué hice? ¿Qué hice? He reemplazado lo que es la aceleración angular, lo mismo que hemos hablado recién. La aceleración angular, todo el cilindro va a tener la misma aceleración angular, pero yo necesito vincularlo con la lineal, porque este cuerpo que se va a trasladar va a tener solamente aceleración lineal. Entonces, ese es el punto de relación, de vinculación entre el cuerpo y el cilindro. Esta magnitud lineal. Porque esta aceleración lineal que tiene este cuerpo, ¿sí?, se conecta en la periferia de este punto. Repito, la aceleración lineal de este cuerpo va a ser la misma aceleración lineal en ese punto, en la periferia, porque es la misma cuerda, ¿sí?, y que es inextensible. ¿Bien? Entonces, la aceleración lineal en ese punto, acá no lo he marcado gráficamente, pero lo menciono oralmente, ¿a qué es igual? A alfa por R. ¿Quién va a ser R? La distancia entre el eje de giro hasta el punto en cuestión. ¿Cuánto es esta distancia? 2R. ¿Bien? Despejo alfa de acá y lo voy a sustituir en la ecuación. Fíjense que es un proceso semejante al de recién. ¿Sí? Por eso capaz vamos a ir un poquito más rápido. Y ahora para el bloque, planteo la sumatoria de fuerza, que ya lo sabemos por dinámica. Tenemos el peso, tenemos la normal, ¿bien? Y fíjense acá, tenemos la tensión, que es la misma tensión que tenemos acá a la izquierda, y fíjense que me avisan de que hay fuerza de fricción. Recuerden que esta fuerza de fricción, cuando es traslacional, se opone al desplazamiento traslacional, ¿bien? Con lo cual, fíjense esto que nosotros hemos definido, que esto va a bajar,
es muy importante para el dibujo de la fuerza de fricción, ¿sí? Y lo dibujamos en la misma dirección de la tensión. ¿Estamos bien? La suma de la fuerza, que ustedes no conocen a esto, ¿sí? Y de la ecuación 2, que esta de acá, suma de la fuerza en X, despejo la tensión. Fíjense que el proceso es semejante a lo que hemos hecho antes, ¿sí? Y reemplazamos esta última, esta ecuación, en 1, que es la que teníamos acá, ¿bien? Reemplazo, hago distributiva, reemplazo lo que es la fuerza de fricción, que es mu por n, fíjense, y n va a ser la componente del peso de acá, no me demoro mucho en eso. Fíjense que yo acá, ¿qué hice? He marcado con líneas de punto el despeje que hago. Este 2R que está dividiendo lo paso multiplicando para acá y multiplica a cada uno de esos términos. Fíjense, este 2R que ya estaba de antes, acá, de 2R, y es por la tensión. Cuando sustituyo todo lo que es la tensión, yo acá hago distributiva, pero ¿por qué me aparece 4R cuadrado? Porque en el mismo paso, además de distribuir este 2R, también introduzco este 2R que lo paso a multiplicar. ¿Lo ven? Entonces me queda 2R por PB, R, que va a ser R cuadrado, ¿lo ven? Y después este 2R por este 2R me va a hacer 4R cuadrado, que lo voy a distribuir en cada uno de esos términos. ¿Bien? Luego, hice un poquito para que se vea todo el renglón, de esta ecuación ya me queda una sola incógnita. La única incógnita que tengo es la aceleración. Que esta aceleración, que me apareció, por decirlo así, de esta ecuación 2, que es la lineal, es la misma de esta ecuación lineal que planteé cuando sustituí por el triangular. Entonces, este término que pongo con líneas de punto, está restando, lo voy a pasar sumando. Saco factor común de la aceleración y esas expresiones pasan acá. ¿Sí? ¿Vamos bien? Eso es matemática ya. ¿Sí? La física terminó acá cuando yo planteé acá mis ecuaciones. ¿Sí? Y la relación con la aceleración lineal y angular. ¿Bien? Bueno, acá está la parte de sustituir, pero esta parte de despeje netamente, ¿sí? Entonces, fíjense, nuevamente volvemos al momento de inercia respecto de eje de la rotación. Aplicamos el teorema que dijimos que se llama de Steiner o de ejes paralelos, que me dice que es el momento de inercia respecto del centro de masa, acá me haría falta poner el centro de masa, y el pulso me ayuda. ¿Sí? El momento de inercia del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. ¿Qué dijimos que era de la distancia que me separa ambos ejes? El eje que pasa por el centro de masa y mi eje nuevo. ¿Qué distancia hay? R. ¿Bien? Entonces, acá es donde viene el tema de cuando le decía que mi cilindro es uniforme. Aquí yo voy a considerar el momento de inercia del centro de masa de un cilindro uniforme. Si ustedes van a las tablas, o ya no sé si van a subir en las diapositivas, pero el libro sale, el momento de inercia de un cilindro es un medio de la masa del cilindro por el radio al cuadrado. Y acá voy a acotar algo. Estoy diciendo que el teorema Steiner se aplicaría solo si lo analizamos con respecto al eje interno, claro, se aplica para este caso, ¿sí? Y para ejes paralelos, tienen que ser ejes paralelos, ¿sí? Fíjense que en ese disco, no tengo algo redondo acá, pero si yo tengo un disco, bueno, y tengo un eje que pasa por el centro de masa y lo quiero trasladar a un eje en la periferia, fíjense que este eje y este eje son paralelos, aunque sería en la hoja, por ejemplo, ¿sí? Para ejes paralelos. Vuelvo a la presentación. Les voy a contar algo.
Fíjense que este momento de inercia para un cilindro, que es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, fíjense que no me habla del espesor del cilindro. Ni el problema me menciona el espesor, ni acá el momento de inercia. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un cilindro con una cierta longitud, ¿sí? Tengo acá un termo. La cámara. Puedo tener este cilindro, ¿sí? Y yo puedo considerar una feta del cilindro, la parte metálica, ¿sí? O puedo considerar todo que es independiente. El momento de inercia de un cilindro es independiente del largo que tenga. ¿Se entiende? Entonces puedo tener un aspecto, un aspecto infinito, o un largo, ¿sí? Que el momento de inercia es 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Repito, el momento de inercia de un eje que pasa por su centro. Por su centro, ¿sí? Ahora yo quiero por el costado, que sería el eje de la rotación, ¿sí? Vamos a aplicar esto. Vuelvo. Acá tenemos la distancia que separa, decimos que es el radio, entonces me queda 1/2 de la masa por el radio al cuadrado, más la masa por el radio al cuadrado. Esto me queda 3/2 de la masa por el radio al cuadrado. Esta expresión es la que voy a sustituir acá, ¿sí? Reemplazo los valores y encuentro la aceleración. Algo que yo justamente no lo he hecho en estos problemas, pero por una cuestión de tiempo y de tiempo, básicamente. Pero ustedes en los parciales, yo siempre se los digo, que deben trabajar de manera algebraica. ¿Algebraica qué significa? Esto que estoy realizando yo acá. Fíjense que yo no he reemplazado ningún valor todavía, ¿sí? Deben hacerlo y deben escribir en la próxima ecuación los valores que reemplazan. ¿Por qué? Ahora que he estado corrigiendo los parciales, ¿sí? Justamente pasa que colocan un valor y no se sabe si es porque reemplazaron mal los valores o al revés, hay chicos que los ha salvado. El valor no coincide con la cuenta, pero los valores que han reemplazado están bien. ¿Sí? Entonces a lo mejor metido mal en la calculadora, algo, y bueno, eso lo salva, como les digo, en algo de puntaje. ¿Bien? Bien. Uy, me corté las fotos. ¿Qué obtengo acá? La aceleración lineal, que es la aceleración lineal que va a tener, dijimos, nuestro bloque y este punto acá de la periferia, ¿sí? Si reemplazamos en esta ecuación que le he llamado A, vamos a poder calcular alfa, la aceleración angular del cilindro, ¿sí? Reemplazo, obtengo los valores y se los dicto porque hace cortada la foto. Esa aceleración da 2,13, que justamente es la respuesta. 2,13 radianes. Justo acá me he corregido, puse corrector y tengo acá porque es algo que les quería mostrar. Justamente mostrar algo, resultado franco, si mal no recuerdo, es que era 0,3 10 metros. ¿Sí? Fíjense, el tema de las unidades, acá se alcanza a ver el radianes por segundo cuadrado. Fíjense, nosotros acá debemos simplificar las unidades. Tengo metro en el numerador, metro en el denominador, se me simplifican. ¿Y qué unidad me queda? Fíjense, me queda sobre segundos al cuadrado. Era una pregunta de las que hacían en el foro respecto de las unidades. Lo que deben hacer, lo correcto es hacer esto, simplificar. Y como nosotros estamos trabajando con una magnitud angular, ¿sí? La expresión que nos queda al simplificar son radianes, dividido en los segundos al cuadrado que estaban, o sea, eso no es que aparezca por ser angular, ¿se entiende? Entonces, de esa manera es lo correcto y colocar la R sobre segundos al cuadrado. ¿Bien? Vamos a la parte B. Un poco. Para la parte B, que nos preguntaba la parte B,
la velocidad del bloque una vez que ha recorrido 1,7 metros a lo largo del plano inclinado. Bien. Nuevamente, yo acá lo resolví por la ecuación de cinemática de la unidad número 1, ¿sí? Como parte del reposo, esta velocidad inicial va a ser 0, la aceleración lineal recién la hemos calculado, y el desplazamiento lo reemplazo. Esta es la velocidad a la que llegamos. ¿Se puede resolver con el trabajo resultante, con el teorema del trabajo resultante? Sí, lo debieran hacer, que es lo que yo les explico acá. Otra forma de resolver el ítem B es por energía, de la manera semejante al problema 3. Les pido que lo realicen para controlar, consultar si es que hace falta, y sobre todo controlar que deben llegar a este mismo resultado. ¿Bien? ¿Sí? Pero obviamente es mucho más simple por esta forma, pero lo que tienen que hacer es un trabajo semejante al de considerar los trabajos rotacionales y los trabajos translacionales. ¿Sí? Algo que voy a repetir, que es muy importante, que lo dije hace rato, que van a ser los problemas que ya empiezan a tener con resorte, que es justamente el problema 18, ¿sí? A partir del problema 18, 19, 20, 21, ¿sí? Son problemas en los que hay resorte, con lo cual no pueden aplicar la sumatoria de torcas. ¿Por qué? Porque la aceleración es angular, es constante en la expresión esa. Y ustedes en el problema, si tienen resorte, no van a poder considerar una desaceleración. Porque al ser un resorte, tenemos aceleraciones variables. ¿Por qué? Porque la fuerza es variable. ¿Sí? ¿Qué se debe aplicar en esos ejercicios? Obligatoriamente energía. Anótenlo ahí por ahí como un comentario, como una ayuda de memoria. Y por ahora en cuerpos rígidos. Digo por ahora porque en la próxima oscilaciones tenemos otra forma para resolver los problemas, ¿sí? Pero por ahora, en los problemas que tenemos resorte, sí o sí es con energía. Y sí en la justificación, cosa que ya sepan, para ir entendiendo más la teoría, ¿sí? El lunes hay teoría y práctica. En la práctica vamos a abordar algo de resorte. Me lo cargo, y con lo cual sería bueno, si quieren coloco un buzón en el foro para que las consultas puntuales que tengan y quieren que las abordemos el lunes, lo hagamos, ¿sí? No hay problema. Si tienen dudas ahora y quieren consultar algo, háganlo, porque estamos bien con el tiempo. Como el segundo problema resultó ser bastante semejante, es más rápido. Pero en realidad yo por no repetir, ¿sí? Pero si hay dudas de algo de lo que he explicado, chicos, no tengo problema en explicar. ¿Me puedo sacar una primera parte de la resolución? Sí. Sí. Me acuerdo de todo. Ahí. Sí, recuerden esas anotaciones que fue, bueno, acá el dato, porque me dejan, a ver, pusieron, se lo corregí y después me olvidé de colocarlo. Y acá que, por el teorema de Steiner, es el momento de inercia del centro de masa, más, eso siempre es el momento de inercia del centro de masa, más la masa por la distancia que separa los ejes al cuadrado. Bien, de nada. ¿Dudas? ¿Algo? ¿Nada? ¿Están ahí? Es el momento que tienen, estamos, pero sin dudas. En realidad las dudas aparecen cuando se ponen las armas. Pero bueno, consulten, ahí es cuando aparecen las dudas de qué hago. ¿Sí? Por eso estos problemas que hemos abordado, ¿sí? Estos problemas que estamos abordando, tenemos un denominador de corrección. El denominador es el radio. Es 2 veces, fíjate acá la expresión A.
es 2 por R. Es 2 por, le voy a aumentar, 2 por 0,3 metros. 0,3 metros. ¿Sí? 2 por 0,3. ¿Bien? Miren, esta unidad tiene muchos detalles. Detalles como los ejes, detalles como los signos de las tortas, como saber qué fuerzas hacen torta y cuáles no, y el signo. Pero para poder ver el signo, tienen que primero entender el movimiento que tiene el sistema. Entonces, todo lo que sea a favor del movimiento, yo, por ejemplo, esa torta la considero positiva. Es más fácil verlo, porque digo, por ejemplo, el vector posición, una fuerza que le envuelve, si pongamos que el movimiento sea así, y bueno, si me lo favorece, bueno, esa torta va a ser positiva. Ahora, si tengo una fuerza que es contraria, ¿sí? Y bueno, la considero negativa. ¿Bien? Más allá de que fíjense que con el dedo me da para un lado entrante, para otro lado saliente. ¿Se ven? Entonces, esos detalles, comprender el radio de giro baricéntrico, cuando se utiliza, se va a utilizar para el cálculo del momento de inercia. ¿Sí? Cuando hay que calcularlo respecto del centro de masa, se coloca la masa por ese radio de giro cuadrado. Bien, me viene a sustituir la forma que tenga. Si con esfera, si un disco, una varilla, lo que sea. Bien. ¿Qué otros detalles? Detalles como las energías. ¿Sí? Voy a mencionar algo que sé que va a hacer a lo mejor un poquito de ruido, pero el problema con la energía, cuando dice perpendicular al plano del papel, ¿a qué se refiere? ¿En qué ejemplo puntual decime, Franco? Tuve un problema y lo leo. Problema 7. Es una 7 que hace ruido. Se los digo y ya voy a hacer problema. Y fíjense, una de las ventajas de calcular los problemas respecto del eje instantáneo de rotación es que, a ver, como dije hace rato, una necesitamos otras fuerzas u otras cosas que no son datos. Por ejemplo, si este problema nos hemos querido calcular respecto del centro de masa, la tensión que estaba a la derecha no la conocíamos, porque la tensión que estaba a la izquierda es la misma tensión que me unía con el bloque A. Pero la tensión no la tenemos. Eso hubiese sido una incógnita más, hubiese sido un problema. ¿Bien? Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, que si yo analizo un problema respecto del centro de masa, el eje lo coloco en el centro de masa, ¿qué movimiento va a tener esta rueda? Va a tener los dos movimientos, rotación y de traslación. Entonces, cuando yo iguale a la variación de energía cinética de la rueda, esta rueda va a tener las dos energías. Ojo, si estoy analizando respecto del centro de masa. Ahora, si yo calculo respecto de la periferia un eje de rotación, ¿qué ventaja tiene? Además de suprimirme algunas fuerzas, como fue en este caso la retención, ¿qué otra ventaja tiene? De que yo esta rueda la voy a analizar como una rotación pura. ¿Qué significa? Que no estoy considerando la traslación. Entonces, cuando ustedes van a la variación de energía cinética, solamente tiene energía cinética de rotación. Fíjense en el problema 13, que planteé la parte B por trabajo de energía. La energía que tiene la rueda es solamente de rotación, un medio de momento de inercia por omega al cuadrado. La otra energía de traslación, el cinético de traslación, es del bloque B. ¿Sí? Anótenlo a eso. ¿Cuáles son las diferencias, cuáles son las ventajas, por decir así, de trabajarlo por un lado o por el otro? ¿Sí? Fíjense, para que puedan entender un poco más de idea. ¿Cuál sería la situación? A ver si alguien me podría decir, algo muy virtual, pero bueno. ¿Cuál sería la situación en la que yo estaría obligada a resolver el problema por el centro de masa? Por ejemplo, el problema 17. ¿Cuál sería? ¿Qué me estarían preguntando a mí para que yo esté obligada a calcularlo por el centro de masa?
Ah, excelente, excelente. Justamente ahí todo un tema con eso. Sí. En este caso, el plano vertical. Si tuviese un plano horizontal, hay fricción porque necesitamos la fricción para la rodadura. ¿Sí? Muy bien. Si viene la fricción, veamos en este problema que está colgando. Lo dije yo recién hace rato, que lo teníamos como dato. ¿Qué me podrían preguntar para que yo esté obligada a resolverlo por el centro de masa? Franco, ha contestado eso más difícil, no puede ser lo más difícil. Vuelvo a hacer la pregunta. ¿En qué caso yo estaría obligada a resolver este problema por un eje ubicado por el centro de masa y no por el eje de la rotación? ¿Qué me tendrían que preguntar? El trabajo de la fuerza de fricción. Bien, la fricción, sí, porque justamente es en ese punto donde está tocando. Bien. Y en este caso puntual del problema 17, ¿qué me pueden preguntar? Yo recién la odié, que dije, no la conocemos. Miren el dibujo. ¿Qué fuerzas actúan? Vamos a ver, compartir la diapositiva, la 1. ¿Qué fuerzas hemos dibujado? Fíjense sobre nuestra rueda. La tensión de la izquierda, el peso y la tensión 2. O sea, me tendrían que estar preguntando por mi tensión 2, ¿sí? No sé si me entienden eso. Me tendrían que estar preguntando por la tensión 2, porque yo fíjense que al trabajar por el eje también de rotación, la tensión 2 no me hace torca, por lo que dijimos que la superposición para 0. Entonces me la saco de encima, por decir así, esa fuerza. En cambio, si me están preguntando el valor de esa fuerza, no la puedo obviar. Sí o sí me tengo que colocar el eje en el centro de masa para, bueno, para poder calcularla, ¿sí? Pero bueno, tendría que ser otro problema y dar otros datos y demás, porque si tendríamos más incógnitas que preguntas. Voy a ir al problema 7, que era lo que preguntaba Franco. Calcular la torca del sistema de fuerzas. Calcular la torca que el sistema de fuerzas ejerce sobre el cuerpo rígido de la figura respecto a un eje fijo perpendicular al plano del papel. Claro. Imaginarte que tu eje, respecto a un eje fijo, que pasa por el punto A. ¿El punto A dónde está? En el centro. A ver. Vos tu dibujo vos lo tenés en el papel, obviamente, y lo tenés, si vos lo mirás de frente, así, el punto A, por ejemplo, está acá, es lo que me piden. Entonces, si me dicen de un eje perpendicular al plano de la hoja que pasa por A, vas a tener un eje ubicado. ¿Se ve? Lo coloco de perfil. No sé si se alcanza a ver. Pero que sea este eje. ¿Sí? Entonces, este va a ser el eje. Por ejemplo, tenés la fuerza F4. Tu eje está acá y tu vector posición, ¿desde dónde va? Desde el eje de giro hasta el punto de aplicación de la fuerza. Entonces va a ser ese, tu vector posición. Yo no tengo más este problema, pero si no, si persisten alguna duda o algo, me lo escriben y nos vemos el lunes. Les doy unos resultados. Pero a eso se refiere el eje, que es perpendicular acá, a la hoja de papel, porque se entiende que vos tenés tu dibujo en el papel. ¿Sí, Franco? ¿Sí? Bien. Bueno, chicos, si no hay más dudas, ponerse manos a la obra, a trabajar.
escriben en el chat, igual los estoy leyendo, si hay alguna duda más, por ahora. ¿Sí? Esto es lo que dije recién, de cambiar el eje, cuándo trabajarlo con el eje instantáneo y cuándo trabajarlo con el centro de masa. ¿Sí? Por eso dije que iba a hacer un poco de ruido en cuanto a analizar qué tipo de movimiento tiene respecto del centro de masa y respecto del eje instantáneo. ¿Bien? Que respecto al centro de masa tiene una rototraslación, se le llama, porque rota y se traslada. En cambio, respecto al eje instantáneo, es una rotación pura. ¿Sí? Así que eso anótenselo por ahí para que estudien esa teoría, para que puedan diferenciar bien. Matías está escribiendo o alguien más. ¿No? Un poco público hoy. Chicos, esta unidad, bueno, como todas, es práctica. Práctica, práctica, práctica. Y nada más que eso. ¿Sí? Pues sí, yo espero que si alguien más tiene una duda. No se queden con las dudas, pregunten cuando no sepan cómo encarar un problema, fíjense. Y los problemas que ya están hechos, por ejemplo, como estas dudas que yo he subido, que les he mostrado ahora, oblíguense a hacerlos solos, a encararlos solos para ver qué pueden hacer, ¿sí? Y les repito, piensen en el movimiento. Bueno, los que estaban escribiendo se repitieron, ¿sí? Bueno, no hay problema. Nos vemos el lunes y siguen por el chat, cualquier cosa por el foro, ¿sí? Chao, chicos.